Buenas tardes, bienvenidos. Se abre la sesión solemne y pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la apertura del curso académico 2022. Tiene la palabra para la lectura de la memoria del curso 2022 el secretario general perpetuo y ilustrísimo señor don Juan Rafael Cabrera Afonso. Señor presidente, pido la venia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, excelentísimos y ilustrísimos señores académicos, damas, caballeros, queridos todos, buenas noches. El curso del 2022 se inició con cierta incertidumbre por los coletazos postpandémicos, aunque se logró enmendar no sin vicisitudes producidas por el dichoso coronavirus. En suma, algunos de los actos programados hubieron de ser suspendidos, aunque afortunadamente pudimos recomponer el año como se verá. La solemne sesión de apertura de curso tuvo lugar en una ceremonia similar a la de esta noche, el 27 de enero, en que el discurso de precepto por turno correspondió al ilustrísimo señor don Manuel María Romero Ruiz, académico especialista en estomatología, versando sobre la trascendencia del diente en el devenir del tiempo, comparada en presente y futuro. Fue precedido por la memoria del 2021 y seguido por el fallo de los premios del concurso del año anterior, ambos expuestos por este secretario que les habla. Tras lo cual se entregaron dichos premios para finalmente, en nombre de su majestad el rey, declarar abierto el curso y clausurar el acto nuestro presidente, excelentísimo señor don José Antonio Girón González. El 17 de febrero siguiente celebramos reunión científica en que defendieron dos premios del concurso anterior sus autores, don Kevin Doello González y don José Lorenzo de Motrico Álvarez, recibiendo el primero su título académico correspondiente y el segundo su diploma acreditativo al ser correspondiente con anterioridad. Sus trabajos se titulaban respectivamente El efecto antitumoral del selenito sódico en cáncer de páncreas y Aproximación a la psicopatología del deporte. El primero ganó el acceso al premio Excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz y el segundo el premio Excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando. El 7 de abril, nuestro académico de número especialista en psiquiatría y el señor don José Manuel González Infante, pronunció una conferencia sobre valores en alza en la pospandemia, la compasión, sus fundamentos antropológicos. El 5 de mayo tuvimos otra reunión científica para defensa de dos premios del curso anterior, el In Memoriam profesor Martín Farfán, por su primer firmante, don Felipe Andrés Mozo Alonso, sobre estado nutricional de los adultos mayores de 65 años no institucionalizados, estudio de peso y salud en adultos mayores. Y el premio Excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, expuesto también por su primer firmante, don Miguel Eugenio Zurk Aranda, sobre rol protector de la quinasa JNK2 en el daño hepático agudo inducido por ibuprofeno. Ambos recibieron su título de académico correspondiente. El 19 de mayo tuvimos una sesión pública para recepción como académico correspondiente de mérito del ilustrísimo señor don Emilio Salas Pardo de Doldebún, especialista en medicina subacuática, hiperbárica y coronel médico. Su discurso de ingreso trató sobre la medicina subacuática de Neptuno al Odisei con inversión en la bahía de Cádiz. El recipiendario fue presentado por el académico de número, ilustrísimo señor don José Manuel Blanco Villero, y nuestro presidente entregó sus credenciales y clausuró el acto. El 26 de mayo tuvimos una sesión científica pública extraña, porque consistió en una conferencia póstuma que el ilustrísimo señor don Manuel Jiménez Cisneros, nacido en 1930, dejó pendiente de leer antes de fallecer en noviembre anterior. Se tituló La medicina, el arte, las pipas y mi afición por su colección y su fabricación. Fue presentado por doña Nuria Cifuentes Mimoso, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y colaboradora suya. La introducción al acto y presentación de la interviniente fue hecha por el ilustrísimo señor Juan Rafael Cabrera Afonso, es decir, por este secretario que les habla. La clausura solemne del curso académico 2022 se programó para el 30 de junio con la recepción de un nuevo académico numerario,
No obstante, hubo de suspenderse por enfermedad del recipiendario contagiado de COVID el día anterior. Pasado el verano se reiniciaron nuestras actividades públicas a partir del 15 de septiembre, como marcan nuestros estatutos vigentes hasta el momento. Y la primera de ellas tuvo lugar el 22 de septiembre del 2022, consistente en la presentación de 2 libros de 2 de nuestros académicos correspondientes con residencia en Sevilla. El ilustrísimo señor don Manuel Álvarez Romero, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, y el ilustrísimo señor don José Ignacio del Pino Montesinos, especialista en psiquiatría. Fueron presentados por nuestro académico de número psiquiatra, ilustrísimo señor don José Manuel González Infante. Y los libros se titulan Frágiles desafíos en la salud mental y social, el primero, y Reflexiones con la bata puesta, ¿sabes cómo piensa tu médico?, el segundo. El 21 de abril anterior estaba programada la recepción de un académico correspondiente de mérito con residencia en Madrid, mas hubo de ser suspendida por enfermedad del recipiendario, por lo que se reprogramó para el 13 de octubre siguiente. Se trató del ilustrísimo señor don Antonio Ballestas Jimeno, doctor en medicina, profesor titular de universidad y director médico de Analiza Sociedad de Diagnóstico. Su discurso de ingreso trató sobre marcadores biológicos del cáncer, del diagnóstico al tratamiento, un largo camino con final feliz. Fue presentado por nuestra académico vicesecretaria, la ilustrísima señora doña Mercedes Salido Peracaula. Posteriormente, el 20 de octubre, tuvo lugar una sesión solemne y pública de ingresos de académicos de número. Se trató del ilustrísimo señor don Juan Antonio Muñoz, especialista en hematología y hemoterapia, cuyo discurso de ingreso versó sobre el hierro de la prehistoria al siglo XXI. En nombre de la corporación fue contestado por nuestro académico presidente, su excelentísimo señor don José Antonio Girón González. El 27 de octubre tuvimos otra sesión pública para presentación del libro La Armada y la vacuna en ultramar, una historia olvidada, 1801-1804, cuyo autor es nuestro académico correspondiente, el anestesiólogo ilustrísimo señor don Antonio Pérez Pérez, quien fuera presentado por nuestro académico bibliotecario ilustrísimo señor don Francisco Doña Nieves. El texto había recibido el premio in memoriam profesor Orozco Apolido en 2019. El 10 de noviembre celebramos una conferencia sobre Cádiz, cuna del regeneracionismo odontológico español, Florestán Aguilar, patriarca de la odontología moderna. Fue impartida por el académico correspondiente ilustrísimo señor don Ángel Rodríguez Brioso, quien fue presentado por nuestro numerario estomatólogo, ilustrísimo señor don Manuel María Romero Ruiz. Y la última sesión pública del curso fue solemne y se celebró el 1 de diciembre, en que ingresó como académico de número el ilustrísimo señor don José Carlos Armario Itra, especialista en dermatología, cuyo discurso de ingreso trató sobre lo que tu piel me cuenta, siendo contestado por el académico numerario ilustrísimo señor don Manuel Rossetti Plaza. Todos los actos referidos tuvieron lugar en jueves, en este salón que compartimos con la Facultad de Medicina desde su creación, y fueron clausurados por nuestro presidente, el excelentísimo señor Girón González. Estas han sido, digamos, las sesiones públicas regladas, pero nuestra Real Corporación ha tenido otras que fueron surgiendo y hubo que afrontar, tales como las del 24 de noviembre y el 5 de diciembre. El 24 de noviembre, bajo el patrocinio del Instituto de Academias de Andalucía y organizado por la Real Academia de San Romualdo de San Fernando, se celebró una sesión interacadémica con participación de las 5 Reales Academias de la provincia de Cádiz: la Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, la Provincial de Bellas Artes de Cádiz, la de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera, la de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando, ya mencionada, y la nuestra. Estuvo representada por nuestro presidente, doctor Girón, quien impartió una conferencia sobre la medicina en tiempos antiguos. En la misma tarde se presentó el libro con todas las intervenciones. Por cierto, nos quedan algunos ejemplares, por lo que si alguien estuviese interesado, nos deja sus datos y se los haremos llegar. El ciclo interacadémico se tituló Andalucía Trimillonaria y se celebró en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, San Fernando, Cádiz. Y el lunes 5 de diciembre participamos en una sesión conjunta de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz y nuestra Real Corporación,
con las intervenciones de cada uno de los profesionales que las presiden, como por nuestra parte lo hizo nuestro presidente, el doctor Girón González, y también intervinieron nuestros académicos, la doctora Rodríguez Sánchez, que dirige la Hispanoamericana, y el doctor Almenara Barrio, quien a la sazón preside el Ateneo. Se trataba de homenajear al ilustrísimo señor don Luis Gonzalo González González, académico correspondiente nuestro, entre otras muchas cosas, recientemente fallecido. La sesión tuvo lugar en este Salón de Grados. En la comunidad andaluza, las academias estamos englobadas en el Instituto de Academias de Andalucía, que depende de la Junta de Andalucía. Nuestra Real Corporación, como no puede ser menos, asiste a las reuniones y juntas de dicho instituto, siendo de destacar entre ellas el pasado año el Día del Instituto. Esta importante conmemoración suele celebrarse el sábado más cercano al 23 de abril, aniversario del fallecimiento de Cervantes y Día del Libro, que en esta ocasión coincidió precisamente en sábado y se celebró en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, donde lógicamente estuvimos presentes. Si los ingresos de académicos de número son siempre ceremonias de suyo alegres, porque suponen savia nueva para nuestra Real Academia, al igual que todas las de su rango, hay otras ceremonias que lo son muchísimo menos y, aunque no lo parezcan, son tan o más solemnes que las mencionadas. Nos estamos refiriendo a las sesiones necrológicas que también obligatoriamente hemos de celebrar tras un periodo de luto en homenaje de nuestros numerarios que fallecen. Tienen un marcado desarrollo que se inicia con un funeral en memoria del fallecido y se continúa con una sesión pública en que 2 o 3 académicos glosan su trayectoria vital y profesional. Son ceremonias muy serias, dolidas, en las que, por ejemplo, está prohibido aplaudir las intervenciones. Pues bien, tuvimos 3 sesiones necrológicas en 2022. La primera, el 3 de febrero, en homenaje del ilustrísimo señor don José Mira Gutiérrez, nacido en 1931, especialista en microbiología y fallecido el 10 de octubre del 2021. Fue conjunta con la Real Academia Hispanoamericana y con la Facultad de Medicina de Cádiz, puesto que era académico de ambas corporaciones y catedrático de microbiología. Intervinieron el ilustrísimo señor don Manuel Antonio Rodríguez Iglesias, catedrático de microbiología por la facultad, la excelentísima señora doña Felicidad Rodríguez Sánchez, directora de la Hispanoamericana por dicha institución, y el ilustrísimo señor don José Vilches Troya, académico de número nuestro por nuestra Real Corporación. La segunda, el 24 de febrero, en memoria del ilustrísimo señor don Manuel Jiménez Cisneros, nacido en 1930, especialista en radiología y radioterapia y fallecido el 22 de noviembre del 2021. Intervinieron el ilustrísimo señor don Antonio Bueno Becerra, especialista en radiología y radioterapia, y el ilustrísimo señor don José Vilches Troya, académico numerario. Y la tercera, el 24 de marzo, en memoria del ilustrísimo señor don Manuel Antonio Casanova Fernández, nacido en 1937, especialista en pediatría y puericultura y fallecido el 6 de enero del 2022. Contó con las intervenciones del excelentísimo señor don Joaquín Ortiz Tardío, especialista en pediatría y puericultura y académico correspondiente, y del excelentísimo señor don José Antonio Girón González, nuestro académico presidente. Que descansen todos y cada uno en paz. Como es conocido, y más ahora con la Ley de Protección de Datos, que por cierto cumplíamos cuando no existía por lógica y educación, el contenido de nuestras sesiones de gobierno no es público y no debe trascender salvo determinados aspectos que deben ser mencionados en nuestra memoria anual, según referido. Destacaremos algunos acuerdos tomados en la sesión de gobierno ordinaria celebrada el miércoles 14 de diciembre, excepcionalmente por nuestra mayor, porque debe ser a partir del 15 y el jueves. Entre dichos acuerdos están, primero, el nombramiento de académicos correspondientes por méritos a los profesionales de reconocido prestigio, doctor don César Ramón Rodríguez, especialista en nefrología, y don Javier Pérez Jiménez, especialista en medicina interna. Segundo, elecciones de nuevas plazas de académicos de número convocadas tras el periodo de luto, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, en que para la plaza de especialista en radiología se nombró electo al doctor don Antonio Bueno Becerra, para la plaza de especialista en pediatría se nombró electo al doctor don Joaquín Ortiz Tardío, y para la plaza de especialista en microbiología se nombró electo al doctor don Manuel Antonio Rodríguez Iglesias. Tercero,
Se resolvió el concurso de premios del 2022, cuyo acta leeremos posteriormente y serán entregados a los galardonados. Cuarto, se acordó el contenido del nuevo concurso de premios del presente año 2023, que quedará convocado esta noche y podrán recoger a la salida de este acto. Quinto, y se programaron la mayoría de las sesiones públicas del presente curso, que entendemos se desarrollará con varios ingresos de académicos de diverso tipo, de conferencias y reuniones científicas, para la consecución de nuestro principal objetivo, cual es difundir el conocimiento médico-científico. Y antes de finalizar nuestra memoria, dos cosas que no se nos pueden olvidar. La primera, muy personal, de este secretario que está leyendo su memoria número 30, a Dios gracias, es recordar que a las Reales Academias los académicos vienen a trabajar gratis et amore, simplemente por el gusto de difundir ese conocimiento médico ya mencionado y por relacionarse con profesionales prestigiosos, excepción hecha de este secretario. Cuando a principios del siglo XIX el absolutista Fernando VII clausuró las academias, o sus antecesoras, por ser foco de liberales, no consiguió su desaparición, puesto que, como se ha dicho, mantenerlas vivas solo depende de sus componentes, cuya voluntad es seguir por gusto y satisfacción propios que, cuando las cosas se hacen bien, supone un reconocimiento social por añadidura, suficientemente satisfactorio a nuestro personal parecer. Comprobado esto, don Fernando VII optó por otra estrategia, cual fue que en 1831 las nombró a todas reales y las puso bajo su real patronazgo y control. Maniobra inteligente, quizá no suya, pero efectiva. Cosa similar ha ocurrido este curso 2022, cuando en el mes de agosto, periodo vacacional de muchos y desde luego con toda seguridad de todas las academias, se publicó el decreto 138-2022, por el que se regulan las academias de la Comunidad Autónoma Andaluza, que nos obliga a cambiar nuestros estatutos y crear un reglamento de régimen interno en los que ya estamos trabajando. Y el segundo tema que no se nos puede olvidar, e incluimos siempre, es el de ser bien nacidos, esto es, ser agradecidos. Agradecemos la asistencia a nuestros actos. Agradecemos el apoyo de las autoridades que usualmente nos arropan y acompañan. Agradecemos la exigua subvención económica que recibimos para mantener la obligada e impuesta estructura administrativa. Agradecemos a los patrocinadores de premios por mantenerlos. Agradecemos a los concursantes, ganen o no los premios convocados. Agradecemos a nuestra Facultad de Medicina, en la persona de su ilustrísimo señor decano presente en este acto, por poder usar este decoroso marco. Agradecemos en suma a todos los asistentes hoy por su presencia, que es de verdad muy bien acogida. Y agradecemos finalmente a la vida que nos ha permitido de momento seguir en la brecha y elaborar esta memoria. Gracias a todos y cada uno, muchas gracias. Hemos dicho en Cádiz, a 26 de enero del 2023, firmado doctor Juan Rafael Cadera Afonso, secretario general perpetuo. Gracias. Gracias, don Rafael Cabrera. Tiene la palabra para el preceptivo discurso de apertura que versará sobre dolor y sufrimiento desde la prehistoria hasta la actualidad el académico de número y especialista en oncología médica, ilustrísimo señor don Antonio Manuel Lorenzo Peña. La Real Academia Española, en sus acepciones, define el dolor como sensación molesta y afectiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior y sentimiento de pena y congoja. El sufrimiento como padecimiento, dolor, pena o paciencia, conformidad
tolerancia con que se sufre algo. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros miembros académicos, señoras y señores. Durante más de 40 años de ejercicio de profesión, uno de mis objetivos fundamentales como médico ha sido no solo diagnosticar y tratar correctamente a mis pacientes, sino aliviarles en todo momento el dolor y el sufrimiento, haciendo mucho hincapié en que el fin no es alargar la vida, que también, sino mejorar por todos los medios posibles su calidad de vida. El profundizar en la historia de los conceptos del dolor y el sufrimiento me ha traído a exponerles este discurso de apertura del curso de sesiones de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y el Señor dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Génesis 3:16. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. Sin ánimo de ser pretencioso, ya que entre los presentes se encuentran personajes con mayor conocimiento que el que les habla, humildemente haré una descripción histórica y un paseo no muy profundo sobre el dolor físico y el sufrimiento espiritual. Si la revolución cognitiva se estima 70.000 años antes de Cristo, que ha supuesto la terminología de Homo sapiens, hombre sabio, que se dedicaba fundamentalmente a la caza, no es hasta 12.000 años antes de Cristo en que aparece la revolución agrícola y tan solo unos 500 años antes de Cristo que se considera el periodo de la revolución científica. No tenemos muchos datos sobre el dolor en la prehistoria. El hombre primitivo, cazadores, recolectores, tras el descubrimiento del fuego e iniciarse el periodo nómada, creía que el dolor estaba causado por espíritus o demonios y tapaban o extraían los malos espectros que entraban en el sujeto a través de los orificios corporales. Ya en el Neolítico, hace más de 8.000 años antes de Cristo, se usaban plantas, sangre de animales, calor o frío, incluso técnicas quirúrgicas como preparaciones para tratar el dolor físico, y rituales como la magia o hechizos para su tratamiento desde el punto de vista espiritual. Existen referencias que los sumerios, en el sur de la antigua Mesopotamia ya usaban hace más de 4.000 años antes de Cristo el urgil o planta de la alegría, que conocemos como la dormidera u opio. En España, al sureste de la provincia de Córdoba, a unos 9 kilómetros del pueblo de Zueros, en una cueva llamada la Cueva de los Murciélagos, se encontraron en los restos de las hogueras unas 49 cápsulas de Papaver somniferum, que datan aproximadamente sobre el año 4200 a.C. El conocimiento del cultivo de dicha planta fue traspasado por las migraciones, fundamentalmente por su repercusión histórica sobre sus culturas, a los asirios, los babilonios y finalmente los egipcios. En la Edad Antigua, en torno a 3300-3200 a.C., la civilización sumeria fue la primera en desarrollar la escritura cuneiforme. Conocemos, por los documentos médicos y farmacéuticos, las tablillas de Nippur, ciudad a unos 100 kilómetros de Bagdad, donde se recogen recetas de preparación de sustancias con efectos medicinales, como recoge Samuel Noah Kramer en 1963 en su obra Los sumerios, su historia, cultura y carácter, en el que muestra la tablilla sumeria del tamaño de un dedo pulgar y que hasta ahora se consideraba como el texto más antiguo conocido de la farmacopea, que se le conoce como las tablillas de Kramer. Seguimos avanzando en el tiempo y en el siglo XVIII a.C., el rey de Babilonia, Hammurabi, hizo inscribir en una piedra un conjunto de 282 leyes, destacando entre otras los salarios en sicles de plata que debían abonarse a los médicos e incluso los castigos que debían imponerse si como consecuencia de su actuación ocasionara lesión a un noble, por ejemplo cortarle las manos, o sanciones dinerarias si se trataba de un plebeyo. En esa época, ante la enfermedad o el dolor, primero acudía al llamado Baru,
sacerdote que investigaba e interpretaba si el paciente pudiese haber ofendido a los dioses. Seguidamente, otro sacerdote, el Ashipu, para realizar un posible diagnóstico, trataba de expulsar a los demonios a través de exorcismos, y continuó seguidamente el Asu, que era el que establecía realmente los medicamentos o técnicas quirúrgicas que debían proponerse al paciente. Entre los preparados que se ofrecían para el tratamiento de los males estaban las hojas de mirto para aliviar los dolores. Hoy sabemos que estas contienen precursores del ácido acetilsalicílico. Por aquella época, según la mitología egipcia, la enfermedad y la muerte entraban por los orificios nasal izquierdo y los oídos como castigo de la diosa guerrera y de la curación, Sekhmet, hija de Ra, y del dios del mal, Set, hermano de Osiris, y que el tratamiento de los padecimientos consistía en purgar dicho dolor a través de estas vías. Seguimos en Egipto, allá por el siglo XVI a.C., donde debemos hacer mención al famoso papiro de Ebers, en el que se registra un remedio para matar a los ujedu y echar los líquidos AAA de un muerto o de una muerta que está en el interior del cuerpo de un hombre o de una mujer. Los ujedu se representan como una especie de gusanos conformados por líquidos marinos y pestilentes que surgían de los AAA. En el papiro de Ebers hay pruebas que refieren el empleo de plantas para la curación de enfermedades e incluso se describe con gran detalle el uso del opio para el tratamiento de las cefaleas que padecía el dios Ra. En China, el desequilibrio entre el yin malo y el yang bueno era, según la tradición, la causante del dolor y otras enfermedades. Al legendario emperador Huang Ti, unos 2600 años antes de Cristo, se le atribuye el escrito médico chino más antiguo conocido, el Canon Interior de Huang Di o Canon Interno del Emperador Amarillo. En él se recoge cómo proporcionaba analgesia a sus pacientes mediante el estímulo de los 335 puntos de acupuntura que él mismo identificó y además incluso contemplaba la administración de hachís. Las enseñanzas de Huang Ti perduraron el tiempo y junto con el desarrollo de la moxibustión influenciaron la medicina de Japón, Corea, Tíbet y Mongolia, llegando hasta Europa a finales del siglo XVIII. La moxa está compuesta por preparados de la raíz de Artemisa vulgaris, que se utiliza aplicándola directamente sobre el paciente o a través de las agujas de acupuntura. Un inciso. El 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declaró la moxibustión y la acupuntura china como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Durante los siglos VIII a V a.C., en las tribus americanas, los incas en Perú ya usaban la hoja de coca como regalo del hijo del dios del sol, Manco Cápac, para aliviar el padecimiento de la población y que producía satisfacción al hambriento, vigor al cansado y olvido de las miserias al desdichado. Por su parte, los araucanos en Chile emplearon datura feroz, que contiene escopolamina, iociamina y atropina como sedante del sistema nervioso central y como analgésico local. De la misma manera, los mayas en México usaban estramonio o hierba del diablo, que contiene atropina, iociamina y escopolamina para aliviar los dolores de parto. En la India, alrededor del siglo V a.C., el dolor era considerado como la frustración de los deseos del espíritu o del alma. Surgió la figura de Siddhartha Sakyamuni Gautama, nacido en Himalaya, actual Nepal, al que nos referiremos más adelante cuando hablemos del sufrimiento. En la antigua Grecia hay referencia de la importancia de los druidas o chamanes procedentes de las Galias y otras zonas del noreste europeo, figura que ha sido exaltada en las aventuras de Asterix, que ya utilizaban para el tratamiento del dolor pócimas que contenían Filipendrus Maria, planta con productos similares o precursores del ácido acetilsalicílico. Según la mitología griega, los pacientes con dolor acudían a los templos del dios Asclepio, Esculapio para los romanos, donde los sacerdotes administraban sustancias, se cree que era opio, para aliviarlos. Además, existen evidencias arqueológicas que indican el posible consumo de semillas de opio durante las guerras troyanas ya en el siglo XIII a.C. Seguimos en la antigua Grecia y no puedo dejar pasar la ocasión de referirme
a uno de los más grandes de la medicina, Hipócrates de Cos, para muchos el padre de la medicina, que en uno de sus aforismos decía: si alguno tiene dolor en alguna parte del cuerpo y no lo siente, es señal que tiene el cerebro perturbado. No obstante, planteaba el dolor como un desorden orgánico y que su origen estaba en el corazón y no en el cerebro. Entre sus aportaciones destaca el empleo de lo que se conoce como la esponja somnífera, típica esponja de mar muy abundante en las aguas griegas, impregnada con opio, escopolamina y mandrágora para aliviar las molestias de sus pacientes. Otro grande, Aristóteles, considerado junto con Platón padre de la filosofía occidental, nacido en el año 384 a.C., describió el dolor como emoción, siendo lo opuesto al placer. Y posiblemente fue el primero en establecer la importancia del cerebro como refrigerante de la sangre que provenía del corazón, y se opuso a la teoría que propuso el médico y filósofo Agamenón de Crotona casi 2 siglos antes, basada en sus estudios de disección anatómica, que el centro de sensaciones era el cerebro y no el corazón. A estas hipótesis se sumaron los grandes anatómicos de la escuela de Alejandría, Herófilo de Calcedonia y Erasistrato de Chio, remarcando la importancia del cerebro en la génesis del dolor, pero manteniendo el corazón como el órgano central responsable de las sensaciones, las emociones y los movimientos. Llegamos al año 146 a.C., cuando las tropas romanas, al mando del cónsul Lucio Mumio, derrotaron a los griegos en la batalla de Corinto, ciudad-estado de Grecia, lo que supuso el inicio de la supremacía romana. Aun así, la gran influencia cultural, sobre todo de los filósofos griegos, fue decisiva para el enriquecimiento, entre otras áreas culturales, de la medicina, durante el periodo que desde entonces se conoce como el Imperio Greco-Romano. De la cultura médica del imperio destacamos la figura de Aulo Cornelio Celso, nacido en la Galia Narbonensis o Galia Transalpina el año 25 a.C., que en su obra, parte recuperada de su gran enciclopedia titulada De Artibus, sobre las artes, está De Re Medica, o los 8 libros de la medicina, en los que señala con gran detalle la utilización de papávero, adormidera, el opio, papaveris lacrimae, la mandrágora, el beleño, la hiedra, la cicuta, la guitania somnífera, etc. Celso logró con el empleo de preparaciones de todas estas plantas un gran prestigio, hasta el punto de que muchos lo llamaron el Hipócrates latino. Las teorías aristotélicas mencionadas anteriormente se mantendrían incluso tras la dominación romana hasta después del inicio de la era cristiana. Tras el nacimiento de Jesucristo y el asentamiento del cristianismo procedente del judaísmo helenístico y el mesianismo judío, fue una época que por la gran difusión de los acontecimientos es sin lugar a dudas un parangón del dolor y el sufrimiento, tanto individual con la pasión y muerte de Jesús, como colectivo con la persecución, torturas y sacrificios a los cristianos. Después de Celso, que se mostró contrario a Cristo y al cristianismo, debemos destacar, al igual que Hipócrates, la figura, como no, del griego Claudio Galeno, Nicón de Pérgamo, que se trasladó a Roma en el 162, precedido por su fama en la atención médica a los gladiadores, y que entre sus aportaciones destaca el descubrimiento, gracias también a los trabajos de disección anatómica, de 7 pares de nervios craneales y la transmisión de los estímulos. Así describió también las válvulas del corazón e incluso estableció las diferencias estructurales entre venas y arterias. Logró demostrar asimismo que las arterias no transportaban aire, como entonces se creía, sino sangre. Galeno fue médico de los emperadores Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo, antes de volver otra vez a Pérgamo, donde murió en el año 216. Las influencias de Galeno se mantuvieron hasta finales de la Edad Media, que antes de referirnos a ellas, debo hacer mención a las aportaciones de Avicena, médico y filósofo nacido en Persia en el 980, que publicó varias obras, entre las que destaca el Canon de la Medicina y el Libro de la Creación. Describió varios tipos de dolor relacionados con la inflamación y otras enfermedades. Utilizó también la esponja somnífera,
siguiendo las tendencias de los médicos hipocráticos, y durante esa época fue muy importante el uso y el abuso del opio para todos los tratamientos. Durante la Edad Media no hubo avances significativos en el conocimiento y tratamiento del dolor, y básicamente se siguieron los principios de la medicina hipocrática galena, y durante siglos se continuó empleando combinaciones de opio, mandrágora y breño para el tratamiento de todo tipo de dolencias. Afortunadamente, a pesar de las epidemias, las guerras y pugnas feudales, la cultura se mantuvo gracias, entre otros, a los monjes en los monasterios y el surgir de algunas universidades como la Universidad de Al-Qarawiyyin, fundada por la musulmana Fátima al-Fihri en el año 759 en Fez, Marruecos, la de Al-Azhar en Egipto, o las europeas de Bolonia, Oxford, Cambridge, Palencia y Salamanca, así como la creación de la primera facultad de medicina en la Universidad de Montpellier en 1220. En este periodo destacan las aportaciones del trapense benedictino Teodorico de Borgoñi, obispo de Bitonto y de Cervia, profesor de la Escuela de Medicina en Bolonia y autor de la Praxis quirúrgica, en la que se recoge, siguiendo las técnicas hipocráticas, el empleo de esponjas empapadas de mandrágora y opio para la anestesia y otras con vinagre para acelerar el despertar de la misma. Las técnicas de Borgognoni se complementaron con las propuestas por Teofrasto Paracelso, alquímico suizo, nacido cerca de Zurich en 1493, con el empleo del láudano, que en latín significa lo que es digno de alabar, que es una mezcla de opio y alcohol. Importante, o muy importante, o la más importante, fueron las aportaciones históricas del inconmensurable Leonardo da Vinci, símbolo del Renacimiento, nacido un 15 de abril de 1452 en Amboise, en la región central de Francia. Leonardo, independientemente de su gran legado en el campo de las artes, pintura, escultura, poesía, música, arquitectura, filosofía, ingeniería, botánica, paleontología y, cómo no, en la medicina, que en una de sus obras, Placer y Dolor, nos muestra gráficamente el joven Placer y el viejo Dolor espalda con espalda. Placer tiene un junco en su mano derecha y deja caer monedas de oro desde su izquierda. Dolor deja caer una especie de dispositivo de pinchos de hierro que se utilizaban para impedir el progreso de las tropas y caballos desde su mano derecha, y sostiene una rama con espinas de rosa en su izquierda. El dibujo está acompañado de una inscripción a modo de moraleja que dice: si eliges al placer, debes saber que tiene uno detrás de él que te traerá tribulaciones y arrepentimientos. Ya entrados en la Edad Moderna y hablando de dolor, debemos hacer mención a Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, que, como expresa María Leticia Sánchez Hernández en Cuadernos de Historia, por un lado trata de aprender a ejercer la fortaleza mirando a los más desvalidos que no tienen cuidados ni acompañamiento, conviviendo y relativizando los males cotidianos que no son graves. Por el otro, propone un ars moriendi, aprender a morir, ante enfermedades muy graves o dolores muy recios, que descomponen el exterior, el cuerpo y el interior de las personas. Valga en estos momentos una estrofa del poema de Santa Teresa, Vivo sin vivir en mí. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Su vida estuvo marcada por la angustia y el dolor, acrecentado por un padecimiento. Desde los 23 años de edad, con fiebre, convulsiones, delirios y estados comatosos, que, como explica mi maestro, profesor Avelino Serra Varela, en su libro Las enfermedades de Santa Teresa de Jesús, posiblemente se tratara de una fiebre de Malta complicada por una neurobrucelosis que la llevó a la muerte tras un padecimiento que duró 44 años. Al final del siglo XVI y principios del XVII, Descartes estudió medicina y derecho en la Universidad de Poitiers,
En 1628 se trasladó a Holanda, donde desarrollaría la mayor parte de su contribución a la ciencia. En 1633, al enterarse de la condena por la Inquisición romana a Galileo Galilei por defender que los planetas se mueven alrededor del Sol, lo que conocemos como heliocentrismo, ocultó toda su producción científica, centrada fundamentalmente en los sistemas del cuerpo humano. Y no es hasta 4 años más tarde, en Leiden, Holanda, que se publicara anónimamente el Discurso del Método, donde se recoge en su capítulo 4 la famosa frase, de todos conocida, cogito ergo sum, pienso, luego existo. En su obra, El Tratado del Hombre, describe los orígenes del dolor y los mecanismos neurofisiológicos defensivos que se generan con la famosa foto del niño con el fuego y la transmisión del impulso doloroso desde el pie al cerebro. En contra de la corriente aristotélica, sus investigaciones se acercaron más a las aportaciones de Galeno y en los principios de la filosofía define el dolor como mecanismo de integración entre el cuerpo y el alma. En una de sus referencias decía: hay además algunas cosas que experimentamos en nosotros mismos y que no deben ser atribuidas al alma sola, ni tampoco al cuerpo solo, sino a la estrecha unidad que ambos forman. Y proseguía: tales son ciertas sensaciones como el dolor. A mediados del siglo XVII, el médico inglés William Harvey publica sus descubrimientos sobre la circulación sanguínea, volviéndose a cuestionar el origen del dolor en el cerebro y que éste dependía del corazón y de los vasos sanguíneos. Es otro inglés, considerado como el mayor clínico del siglo XVII, Sir Thomas Sydenham, quien mezcló opio al estilo del láudano de Paracelso, con vino blanco de Málaga, azafrán, canela, clavo y otras sustancias. Fue un remedio muy utilizado que llevó por siglos el nombre de láudano de Sydenham. Se empleó hasta el siglo XIX para todo tipo de dolencias, desde la odontalgia al dolor producido por el cáncer, la neuralgia del trigémino e incluso para trastornos gastrointestinales. Así era su receta. Tómese vino de España 1 libra, opio 2 onzas, azafrán 1 onza, canela y clavo en polvo de cada uno un poco. Hágase cocer todo esto a fuego lento al baño María durante 2 o 3 días, hasta que el líquido tenga la consistencia necesaria. Fíltrese luego y guárdese para hacer uso. Y cito la famosa frase de Sydenham: de los remedios que ha dado Dios al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Recordemos que parcialmente las propiedades de algunos de estos componentes sobre la mente ya eran conocidos por los antiguos sumerios desde el año 3500 a.C., que lo empleaban con fines curativos y su uso se fue extendiendo a las culturas de los imperios persas y egipcios. Llegamos a la edad contemporánea y a partir del siglo XVIII, el médico italiano Luigi Galvani, nacido en Bolonia, profesor de anatomía y ginecología en la propia universidad de su ciudad natal, contradice en cierta forma las ideas de Descartes sobre los nervios, como tubos que transformaban líquidos, estableciendo sobre investigaciones en ranas que publicó bajo el nombre de Comentarios sobre el efecto de la electricidad en el movimiento muscular, como un pequeño estímulo eléctrico en la médula inducía en movimientos bruscos de grupos musculares incluso después del sacrificio del batracio. Para muchos científicos, las investigaciones de Galvani dieron origen a la neurofisiología y las vías de conducción de los estímulos dolorosos hacia el cerebro. En 1804, el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Saturner consiguió extraer de la planta la amapola de opio, cuyos efectos analgésicos se conocían casi 7000 años antes, una sustancia que producía una sensación de placer y somnolencia, y lo denominó morfina, en honor al dios griego de los sueños y las pesadillas, Morfeo. Ya en la Ilíada, aproximadamente 800 años antes de Cristo, y posteriormente Aristóteles, mencionan los efectos que las infusiones de la planta de opio ejercían sobre la mente. Un tal Friedrich Jacob Merck, en 1668,
compró la Engel Apothek, Farmacia Ángel, primer negocio de lo que sería el Grupo Merck, la compañía farmacéutica más antigua del mundo. El también farmacéutico Heinrich Manuel Merck, descendiente directo de Friedrich, en 1827 presentó un catálogo de sustancias fundamentalmente alcaloides, entre las que incluía la morfina, siendo este el momento de inicio de su comercialización a nivel mundial. Entre 1861 y 1865, durante la Guerra de Secesión Americana, para tratar el dolor de los heridos en combate se empleaba la morfina, lo que ocasionó, se calcula que unos 400.000 adictos que presentaron síntomas físicos como astenia, anorexia, debilidad, etc., o psicológicos y conductuales como paranoia extrema, ansiedad, depresión, ausencia, incomunicación y soledad. A todo este cuadro sindrómico se le conoció como la enfermedad del soldado. Tan solo unas palabras para referirme a los orígenes de la anestesia, como es el caso de Borgognoni en el siglo XIII. Parece ser que en 1804 el médico japonés Anaoka Seishu utilizó el tramonio como anestesia general para varios tipos de intervenciones, incluso para una mastectomía en una paciente con cáncer de mama. El régimen cerrado en el Japón de la época impidió que sus avances se conocieran en Occidente. Es por tanto que en los orígenes de la anestesia se haga referencia a Crawford Williamson Long, dentista rural que extirpó un tumor cervical a su amigo J. Venable en 1842 tras sedarlo con él. La presión ciudadana en Jefferson, amenazando de linchamiento bajo la premisa que ponía en riesgo la vida de sus pacientes, hizo que abandonaran la utilización de éter y nunca se publicaron sus descubrimientos. Después, en 1846, que otro dentista en Boston, William Thomas Green Morton, publicara los mismos resultados que Long, y se establece una pugna en el reconocimiento científico y social de la autoría de la anestesia. El Congreso americano reconoce a Morton, pero el Senado lo refuta en favor de Long. Lo importante, al fin y al cabo, es que en los años 40 del siglo XIX se inicia la anestesia como tal. A partir de ese momento, y gracias a la investigación y a la implementación de fármacos para el tratamiento del dolor, se producen avances de forma exponencial, entre ellos destacar el papel de Sigmund Freud, gran consumidor de coca, que en 1884 publicó el libro Uber Coca, donde se recogen las virtudes de este alcaloide y afirmaba que esa sustancia, además, era un medicamento muy eficaz para combatir la depresión, eliminar molestias gástricas de tipo nervioso e incrementar la capacidad de rendimiento físico e intelectual. Aunque inicialmente mencionó que no producía adicción, cambió de opinión tras el fallecimiento de su gran amigo, que era adicto a esta sustancia. En 1863, el italo-francés Angelo Mariani patentó una bebida tónica mezclando vino de Burdeos y extracto de la hoja de coca, que se conoció como vino de Mariani, que servía para licorizar el cuerpo y la mente, y que en su publicidad incluía que lo consumían Julio Verne, Alejandro Dumas, Thomas Henderson e incluso el Papa León XII. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, John Pemberton presentó un tónico similar al de Mariani, que lo llamó vino coca. Pemberton, en 1885, suprimió el vino y propuso una nueva fórmula de un tónico que llamó Coca-Cola, cuya patente, después de su muerte, data de 1893. La Coca-Cola suprime por completo la coca de su composición, sustituyéndola por cafeína en 1930. Sería imposible describir en este momento la gran cantidad de personajes y avances sobre los conocimientos del dolor y su tratamiento desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. No obstante, es de rigor destacar la figura de John Joseph, antes Giovanni Giuseppe Bonica, nacido en la pequeña isla de Filicudi, cerca de Sicilia, en 1917 y emigrado a los 11 años de edad a los Estados Unidos. Hizo la carrera de medicina y se especializó en anestesia, dedicando toda su vida profesional al estudio del dolor. En 1953 publicó su libro The Management of Pain,
el manejo del dolor. En 1960, John se convirtió en presidente del Departamento de Anestesiología de la Universidad de Washington en Seattle y fue fundador de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, en 1963, e impulsor a nivel mundial de las unidades multidisciplinarias para el tratamiento del dolor. Como comenta el doctor Juan Pérez Cajaraville, director de las unidades para el tratamiento del dolor de HM Hospitales San Chinarro y Puerta del Sur de Madrid, en España el tratamiento del dolor como unidad independiente se inicia a partir de 1966 de la mano del doctor José Luis Madrid Arias, fundador y primer presidente de la Sociedad Española del Dolor, que tras su especialización comunica en Estados Unidos, comienza sus actividades en el seno del Servicio de Anestesiología y Reanimación de la Clínica de Concepción de la Fundación Jiménez Díaz. Y en el año 1980 se crea la unidad piloto para el estudio y tratamiento del dolor en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. En una entrevista en el año 2016 comentaba que el dolor crónico no tiene ninguna función. El agudo te avisa de que algo va mal, como un dolor de muela, pero el crónico solo martiriza, empobrece, frustra y hace miserable a la persona. Como curiosidad, la primera analgesia epidural en el parto realizada en España se la aplicó él a su esposa. En Cataluña, la primera clínica del dolor se creó en 1976 en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, gracias al esfuerzo y bien hacer de los doctores Barutel, González Durán y Vidal. Pero, ¿cómo es el dolor? Brevemente mencionaré algunos conceptos y características del dolor. Este tiene existencia verdadera para la persona que lo experimenta. Siempre es de naturaleza subjetiva y puede existir en ausencia de lesión tisular. El dolor es lo que el paciente dice que es y no lo que el médico o los familiares pensamos que debe ser o esperamos que sea. Se clasifica según su cronología en agudo, crónico e irruptivo. El agudo se establece con una duración inferior a 6 meses y está ocasionado por lesiones superficiales o profundas. Por ejemplo, una herida o un traumatismo. Por lo general, este desaparece con la lesión causal y puede tener un componente rápido y otro lento. En cambio, el dolor crónico persiste incluso tras la desaparición de la lesión causal. Es en general síntoma de enfermedad persistente. Puede tener escasa relación entre la intensidad y la magnitud de la lesión causal y se clasifica en benigno como la artrosis o maligno como el cáncer. El dolor irruptivo, a su vez, es la agudización de un dolor conocido controlado. Según el origen anatómico, se clasifica en el somático, que se inicia en estructuras superficiales o profundas, piel, mucosa, tejido subcutáneo, tejido conjuntivo, músculos, huesos, articulaciones, vasos y pleuras y peritoneo parital, y es localizado y nace de estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Y el visceral, cuyo origen se encuentra en estructuras del aparato respiratorio, circulatorio, digestivo y genitourinario. Este está mal definido o es mal definido, es vago, es impreciso y con frecuencia referido. Desde el punto de vista patogénico, cuando la causa del dolor es por la activación de los receptores en la estructura somática o viscerales y se correlaciona con la extensión del daño y al tejido de su localización, lo denominamos nociceptivo. Mientras que un dolor similar a calambre, quemazón, ocasionado por el anormal funcionamiento del sistema somatosensorial, por anomalías neurológicas o sensoriales, lo conocemos como neuropático. Por último, el dolor no explicado, que no sabemos de dónde viene, por patología orgánica demostrable, lo conocemos como dolor idiopático. Respecto al modelo de dolor, podríamos considerar varias dimensiones: la fisiológica, localización, duración, etiología y tipo; la sensorial, intensidad, calidad y patrón; la afectiva, estado de ánimo, bienestar; la cognitiva, significado del dolor para el paciente; la conductual, comportamiento y conducta ante el dolor; la sociocultural y religioso, familia, trabajo, religión. Y conocemos que hay una serie de factores que bajan el umbral del dolor, como la soledad, el soporte emocional inadecuado, las altas hospitalarias, los fines de semana y la noche. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, en 2016 acepta la definición propuesta por Williamson, que el dolor es una experiencia angustiosa asociada a un daño tisular real o potencial,
con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Respecto al tratamiento, la OMS propuso la escalera analgésica, que inicialmente se estableció para los pacientes oncológicos con dolor, donde se definen las estrategias de valoración con las escalas analógicas visuales y los tratamientos según la percepción dolorosa, desde los antiinflamatorios no esteroideos hasta los opiáceos mayores y las medidas neuroquirúrgicas. Nuestro compañero, el profesor Luis Miguel Torres Tortosa, acuñó el concepto del ascensor de dolor, sobre todo para ese tipo de enfermos, de tal manera que dependiendo de las características clínicas del mismo, se puede pasar del primer piso de la analgesia al último sin pasar por los intermedios. El alivio del dolor es un derecho, es posible casi siempre y es cosa de todos. No voy a detenerme en describir los innumerables tratamientos actuales para aliviar el dolor, pues esto sería interminable. Pero no olvidemos las palabras de Benjamin Franklin, que decía que el mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de los medicamentos. Para que se hagan una idea, en los primeros 15 años de este siglo XXI aparecieron más fármacos analgésicos que en todo el resto de la historia de la medicina. En España, los tratamientos contra el dolor crónico ascienden a más de 15.000 millones de euros anuales, cifra en la que se integran los fármacos más los bajos laborales y los gastos por estancia hospitalaria. Unos apuntes adicionales a los avances científicos relacionados con el dolor que abren una puerta a la esperanza los representan las investigaciones de los doctores merecedores conjuntamente del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2021, David Julius y Arden Patapoutian. David Julius, estadounidense bioquímico, es presidente y profesor de la Universidad de California en San Francisco. Su trabajo se centró en cómo nuestros cuerpos perciben el calor, el frío y los irritantes químicos, lo que llevó a nuestro conocimiento sobre la naturaleza fundamental del dolor, nuevos objetivos para el tratamiento del mismo. Gracias a los canales iónicos de potencial receptor transitorio TRP, tenemos la capacidad de detectar el calor y el frío, lo cual es crucial para la supervivencia. Julius ha estudiado exhaustivamente esta familia de receptores para comprender cómo las señales responsables de la temperatura y el dolor se transmiten a nuestro cerebro, utilizando moléculas distintivas del mundo natural, incluidas las toxinas de las tarántulas, la serpiente de coral y la capsaicina, moléculas que produce el calor en los pimientos chiles. Por su parte, el libanés Arden Patapoutian, biólogo molecular que emigró a Estados Unidos como investigador del Instituto Médico Howard Hughes, le ha valido el premio por sus investigaciones sobre los mecanismos subyacentes a la somatosensación, específicamente los canales iónicos que son responsables de la capacidad de detectar el calor y el estrés mecánico. Un concepto relativamente nuevo es el dolor total, y en este apartado debo recordar el papel fundamental que ha jugado a nivel mundial la figura de Cicely Saunders, que en 1964 desarrolló la teoría del dolor total. Según Saunders, el dolor que experimenta un paciente en fase terminal va más allá del dolor físico y quien le cuida debe tener en cuenta igualmente aspectos sociales, emocionales o espirituales. Para ella, la experiencia total del paciente comprende la ansiedad, la depresión y el miedo, la preocupación por la pena que afligía a su familia y a menudo la necesidad de encontrar un sentido a la situación, una realidad más profunda en la que confiar. Importa porque eres tú, importa porque eres importante hasta el último momento de tu vida. Por su parte, la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, siguiendo las aportaciones de Saunders, en 1968 publicó su libro titulado On Death and Dying, sobre la muerte y los moribundos, en el que se resalta la importancia de los gestos físicos en la comunicación, el apoyo emocional y espiritual para el enfermo. Al final, el moribundo quiere una persona amada, sentada confortablemente y en silencio al lado de la cama, sin palabras, pero tocando las manos, masajeando los cabellos, dando suaves pellizcos en la piel, aplicando una crema o simplemente estando allí. Para muchos, Mónica, Saunders y Kübler-Ross han sido los pioneros en el concepto del manejo multidisciplinar del paciente enfermo con dolor, sobre todo el paciente con dolor total.
Antes de continuar, quisiera referir que no siempre el dolor produce sufrimiento, ya que hay personas que experimentar dolor le produce placer y momentos de felicidad, y no me refiero únicamente a aquellos con tendencias masoquistas. Muchos deportistas, sobre todo los que practican deportes de riesgo, sufren dolor, pero al conseguir su objetivo, como terminar una maratón, experimentan estas sensaciones. Igualmente hay personas que experimentan sensaciones placenteras al comer picantes extremos, hacerse tatuajes, colocarse piercing, etc. Todo ello es debido a que nuestro cerebro, ante estímulos dolorosos, libera sustancias cannabinoides como la anandamida o endorfinas, sustancias conocidas como hormonas de la felicidad. Para concluir el apartado del dolor, quisiera proponer una pregunta. ¿Puede la religión intervenir en la percepción del dolor? Me centraré en dos trabajos, intentaré responder la misma, siendo el primero un estudio en el que participaron dos grupos de voluntarios, uno integrado por 12 estudiantes católicos que practicaban habitualmente su religión y el otro por 12 estudiantes que se declaraban ateos o agnósticos. En las pruebas realizadas por un equipo del Centro para la Ciencia de Oxford, dirigido por Caja Weiss, a ambos grupos se le aplicó estimulación eléctrica nociva repetitiva y le enseñaron dos cuadros, la Dama con un armiño de Leonardo da Vinci y la Virgen en oración de Giovanni Battista Salvi, el Sassoferrato. Según los investigadores, tanto los católicos practicantes como los no creyentes indicaron niveles semejantes de dolor tras contemplar el óleo pintado por Leonardo. Sin embargo, una marcada diferencia en el caso de la contemplación de la tela de Sassoferrato tras mirar a la Virgen María durante 30 segundos. Los creyentes sintieron un promedio un 12% menos de dolor que los no creyentes, que no notaron ninguna diferencia entre ambas partes. Cuando los investigadores examinaron los escáneres de resonancia magnética funcional del cerebro realizados a cada uno de los participantes, observaron que existían claras diferencias en el caso de los estudiantes religiosos. Cuando contemplaban la figura de la Virgen, se les iluminó, se les activó la parte de la corteza ventrolateral prefrontal del cerebro, cosa que no ocurrió con el grupo de no creyentes. El otro trabajo más reciente, publicado en diciembre pasado por Nagen, trata, titulado El efecto de la oración sobre la modulación del dolor endógeno y la intensidad del dolor en personas religiosas sanas en el Líbano, un ensayo controlado, aleatorizado. Formaron 3 grupos de oración activa, oración pasiva y un tercero de lectura de poemas como grupo control. A todos se le aplicó dolor por presión en el músculo trapecio y en la pantorrilla, y a dolor por temperatura sumergiendo la mano en agua caliente a 45,5 grados, un máximo de 1 minuto de tiempo. En sus conclusiones escriben: los resultados sugieren que la oración, independientemente del estilo utilizado, reduce la sensibilidad al dolor mecánico y la intensidad del dolor autoinformado en escala numérica de intensidad de dolor en una población religiosa. El Instituto Nacional del Cáncer define el sufrimiento como dolor físico o angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. En el contexto histórico, el sufrimiento puede ser equiparable con el dolor y, sobre todo, una vez comentado, el dolor fetal. Como decía Santo Tomás en su obra Suma Teológica, Resumen Teológico, el sufrimiento es en sí mismo una realidad negativa, porque es la percepción subjetiva de un mal. Sin embargo, puede ser instructivo desde el punto de vista existencial, humildad ontológica, y desde el punto de vista moral. Miguel de Cervantes, en el capítulo 11 del Quijote, en palabras de Sancho, escribió: Señor, las tristezas referidas al sufrimiento no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Permítanme que no entremos en consideraciones sobre el sufrimiento de los animales y aceptemos que el dolor se transforma fácilmente en sufrimiento a causa de la conciencia de temporalidad que se marca así como uno de los signos distintivos de la especie humana. El dolor no es contagioso, en cambio el sufrimiento sí puede llegar a ser. Schopenhauer, en su obra El mundo como voluntad y representación, menciona que cuando se nos mueve el llanto, no es el sufrimiento propio, sino el ajeno,
Ello se debe a que en la imaginación nos ponemos vivamente en el lugar del que sufre. Ambos aspectos, afecto y fantasía, fluyen del ser espiritual del hombre. El sufrimiento en sí debemos contextuarlo no solo en los campos de la medicina, la filosofía o las humanidades. Antropológicamente se debe encuadrar en la búsqueda del significado existencial, es decir, en el amplio término de la espiritualidad como condición inmaterial de la conciencia y la razón del ser humano, así como en la religiosidad como conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad. En este sentido, haré mención fundamentalmente al hinduismo y al abraísmo. El hinduismo, que son narraciones nacidas en la India, supone un conjunto de religiones, o mejor dicho, de tradiciones contenidas en las Vedas, Sanatana Dharma, que significa religión eterna. Los hinduistas pueden ser politeístas, panteístas, monoteístas, agnósticos, humanistas e incluso ateos, pero todas estas formas tienen en común la creencia en leyes naturales, aunque admitían la existencia de un dios o varias formas de dios que condicionan el samsara, en sánscrito, que significa que toda persona nace, vive, muere y posteriormente sucede la encarnación o reencarnación. Y en esta realidad existencial, el dolor y el sufrimiento están siempre presentes. Señalar que samsara es la raíz de la palabra malaya samsara, que significa sufrimiento. Como comentaba con anterioridad, para entender algo mejor el sufrimiento, debemos analizar las aportaciones de Gautama, 500 años antes de Cristo, príncipe de un pequeño pueblo del Himalaya, que a sus 29 años, horrorizado por la miseria y el sufrimiento de su pueblo, decidió refugiarse en monasterios y consultar con los maestros espirituales o gurús para entender el sentido del sufrimiento humano. Tras unos 6 años de meditación, llegó a comprender que el sufrimiento no está causado por la mala fortuna, la injusticia social o los caprichos divinos. El sufrimiento está causado por las pautas de comportamiento de nuestra propia mente. Para Gautama, cuando hay dolor, estamos insatisfechos y hacemos lo posible para evitarlo. Pero cuando experimentamos cosas agradables, no estamos siempre satisfechos y queremos más. Con la meditación propuso una serie de técnicas espirituales conducentes a la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnación, y así conseguir, en la medida de lo posible, el nirvana, palabra del sánscrito que significa extinción. Según parece, Gautama consiguió nirvana y se liberó del sufrimiento, y a partir de entonces se le conoce como Buda, el iluminado. Raramente se consigue nirvana, incluso los más fervientes seguidores no lo consiguieron, pero las acepciones de realidades en su dimensión pueden paliar en gran medida la intensidad del mismo. A Buda se le atribuye la frase: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. En el abrahanismo, religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el hinduismo, de alguna manera se cuestionan cómo es posible que un Dios bueno y salvador permita el sufrimiento. Todo evento histórico y personal tiene así su raíz primera en Dios, incluido el sufrimiento. Nada sucede si no es su voluntad y, por tanto, es deber religioso acatar esta voluntad, aunque incluya el sufrimiento. De alguna manera, nuestra mente no alcanza a entender la omnipotencia de Dios, pero sí a comprender que para que exista el bien debe coexistir el mal, y para sentir la felicidad habrá que experimentar el sufrimiento. Sin entrar en las particularidades de las diferentes culturas religiosas, incluida el ateísmo, abro un paréntesis para comentar unas anécdotas que hablan por sí mismas. Lev Clifford Lichtenstein, científico alemán que deslumbró a Goethe, Nietzsche y otros grandes pensadores del momento, en uno de sus escritos dijo: doy gracias a Dios 1000 veces por permitirme ser ateo. Y al parecer en nuestro país, Luis Buñuel también mencionó: soy ateo, gracias a Dios. Y cómo no, como ejemplo cito las estrofas de la oración del ateo de nuestro Miguel Unamuno, destaco solamente el inicio y el final del poema. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas. Y termina: sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Como decía, en las diferentes culturas religiosas, la aceptación del sufrimiento puede considerarse común a todas ellas. Haré algunas referencias que podrían contextualizar. El cordobés Lucio Aneo Céltica destaca
en su epistolario que afrontar las dificultades y vicisitudes de la vida es en realidad un acto de valor, puesto que debemos enfrentarnos a momentos de dolor y sufrimiento, y proseguir. Algunas veces incluso vivir es un acto de coraje, y quien crea que no ha sufrido solamente debe tener un poco de paciencia. Juan Pablo II, en su carta apostólica Sacrificio Doloris, decía que el sufrimiento parece ser, y lo es, casi inseparable de la existencia terrena del hombre, y continuaba: el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo, para transformar toda civilización humana en la civilización del amor. Por último, hablando del sufrimiento, quiero destacar la figura de Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz en 1986, llamado el mensajero de la humanidad. Vivió y sufrió el Holocausto siendo prisionero en Auschwitz, donde murieron su madre y una de sus hermanas. Wiesel y su padre Solmor terminaron en el campo de Buchenwald, donde murió Solmor. Se preguntaba, ¿qué mayor sufrimiento podría experimentar una persona? En su obra Trilogía, La noche, el alba y el día, Wiesel escribió sobre su vergüenza, su frustración y su pesar por estar acostado en silencio en su litera mientras golpeaban a su padre hasta morir. Escribe: después de Auschwitz, yo creo que ya no podemos hablar de Dios, solo podemos hablar a Dios. En este sentido, para algunos teólogos, Dios acompaña el sufrimiento del hombre como Él mismo sufrió en Jesucristo. Y Víctor Frank, a su vez, neurólogo y psiquiatra, que de 1942 a 1945 estuvo en 4 campos de concentración lager, KL o KZ, incluido el campo de Auschwitz. En ellos murió toda su familia cercana, esposa, padres, hermanos y cuñada. Después de tanto sufrimiento, escribió, entre otras obras, El hombre en busca del sentido último, el análisis existencial y la conciencia espiritual del ser humano. Para Frank, el hombre no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin motivo, y el mundo del sentido es el mundo de las religiones. Ya termino, consideraciones finales. La miseria, la pobreza, las catástrofes naturales, las guerras, las epidemias, las enfermedades y el dolor producen sufrimiento. Las insatisfacciones, las frustraciones económicas, sociales o sentimentales producen sufrimiento. Para conseguir el nirvana, o al menos acercarnos a ello, es fundamental entender las técnicas de aceptación y control de las ambiciones y los deseos que preconizaba Buda, y pensemos que ante todo sufrimiento se produce una relación positiva afectiva de los que acompañan al que sufre, y eso es lo que creo que debemos cultivar: creencia, confianza o sentimiento de una persona en relación con algo o alguien. En definitiva, la heurística de la afectividad. La aceptación de la realidad y procurar una visión o un estado de ánimo optimista para que aquello que deseamos o aspiramos nos parezca posible, y que encontramos satisfacción en ayudar a los demás, a los sufrientes, sin esperar nada a cambio, que les aseguro minimizará el sufrimiento. Señoras y señores, como han podido comprobar en estas últimas reflexiones, independientemente de las condiciones políticas, religiosas o sociales de cada uno, he definido la fe, la esperanza y la caridad, que desde mi humilde opinión son la piedra angular para paliar en gran medida el sufrimiento humano, he dicho. Muchas gracias, profesor Lorenzo. Se va a proceder a la entrega de los premios del concurso de 2022. Tiene la palabra para la lectura del acta de la resolución del concurso de premios el ilustrísimo señor secretario general.
Si me tiembla la voz es que estoy helado de frío. Estamos todos. Acta especial de la resolución del concurso de premios del 2022. Reunida esta Real Academia en sesión de gobierno ordinaria el pasado miércoles 14 de diciembre del 2022, se procedió, según el punto 7º del orden del día, a la resolución del concurso de premios del año, en que el secretario general presentó las memorias y artículos recibidos y dio conocimiento de los distintos informes emitidos por los excelentísimos y ilustrísimos señores académicos ponentes acerca de dichos trabajos. Conforme a las bases que regulan el concurso, previa a la aseveración por el secretario que todas las admitidas cumplían los requisitos formales exigidos por ellas, y tras la correspondiente discusión y votación, se acordó tomar las siguientes resoluciones. Primero, se declaran desiertos los premios denominados Dr. Santiago Fernández Repeto y Repeto, Dr. Ángel Rodríguez Brioso, Profesor López Rodríguez, In Memoriam Manuela Sandubete y Enrique Calderón, Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, e In Memoriam Juan Roz Carvalho. Segunda, se acuerda conceder los siguientes premios a los trabajos respectivos, los cuales, de acuerdo con las mencionadas bases de la convocatoria, además de su importe, conllevan el nombramiento de académico correspondiente de esta Real Academia al autor o primer firmante, si no lo ostentara con anterioridad, título que se entregará en una sesión científica pública y convocada al efecto, en la que el premiado deberá exponer su trabajo. Dichos premios, trabajos y autores son los siguientes. Premio Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, patrocinado por la Academia, dotado con 600 euros y convocado con el tema Trabajo de investigación original en ciencias biomédicas básicas. Se concede al artículo titulado, está publicado en inglés, leo el título en castellano: La senescencia replicativa inducida modula la respuesta de las células endoteliales a las toxinas urémicas unidas a proteínas. Publicado en Toxins en octubre del 2021 y cuyos firmantes son doña Fátima Guerrero Pavón, don Andrés Carmona Muñoz, doña María José Jiménez Moral, doña Teresa Obrero Sojo, doña Victoria Pulido Escribano, don Juan Antonio Moreno Gutiérrez, doña Sagrario Soriano Cabrera, don Alejandro Martín Malo y don Pedro Aljama García. Abierta la correspondiente plica, resultó que su primer firmante, doña Fátima Guerrero Pavón, es doctora en veterinaria con residencia en Encinarejo, Córdoba. Se le concede título de académico correspondiente. La Academia, vistas las condiciones relevantes de otro de los trabajos presentados a este premio, juzga pertinente otorgarle un accésit al Premio Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz con título de académico correspondiente o diploma acreditativo a su autor o primer firmante. Se concede al trabajo titulado ¿Existe transmisión vertical intrauterina del SARS-CoV-2? Fue presentado con lema igual al título y del que, abierta la correspondiente plica, resultaron ser sus autores don Jesús Joaquín Hijona Elósegui, don Antonio Luis Carballo García, doña Ana Cristina Fernández Rísquez y don Jesús Carlos Presa Lorite. Su primer firmante, don Jesús Joaquín Hijona Elósegui, es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía con residencia en Jaén. Se le concede el título de académico correspondiente. Premio Excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, patrocinado por dicha corporación, dotado con 1.000 euros y convocado con el tema Trabajo de investigación original en cirugía. Se concede al artículo titulado, también se publica en inglés, leo su título en castellano, Impacto del grado de severidad de la insuficiencia tricuspidea y su reparación en el recambio valvular aórtico, publicado en Annals of Thoracic Surgery en septiembre del 2022 y cuyos firmantes son don Juan Bustamante Munguira, don Pablo Álvarez, don Bernardo Romero, don Cristian Muñoz Guijosa, doña Marisa Cámara, doña Nuria Vallejo, don Jorge López Ayerbe,
don Armando Coca y doña Ángeles Figueroa Tejerina. Abierta la correspondiente plica, resultó que su primer firmante, don Juan Bustamante Munguira, es licenciado en Medicina con grado de doctor, residente en Valladolid. Se le concede el título de académico correspondiente. Premio in memoriam profesor Martín Farfán, patrocinado por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz, dotado con 600 euros y convocado con el tema Trabajo de investigación original sobre salud pública, se concede al artículo titulado, también en inglés, leo el título en castellano, Colonización orofaríngea neonatal por virus del papiloma humano en nuestro medio, publicado en Anales de Pediatría en julio del 2022 y cuyos firmantes son don Jesús Joaquín Hijona Elósegui, doña María Soledad Sánchez Torices, doña Ana Cristina Fernández Rísquez, don Juan Francisco Expósito Montes y don Antonio Luis Carballo García. Abierta la correspondiente plica, resultó que su primer firmante, como ya se ha dicho, don Jesús Joaquín Hijona Elósegui, es licenciado en Medicina y Cirugía con grado de doctor, con residencia en Jaén. Se le concede el título de académico correspondiente y premio in memoriam profesor Rosco Acuaviva, dotado con 600 euros y convocado con el tema Trabajo de investigación original sobre historia de la medicina española o hispanoamericana. Se concede al trabajo titulado Las cartas médico-marítimas del doctor José de Erostar de Bucet, escritas desde la fragata La Blanca durante la Guerra del Pacífico. Fue presentado con lema Tempus Fugit, del que, abierta la correspondiente plica, resultó ser su autor don Julio Luis Madrid Rondón, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, residente en Sevilla. Se le concede título de académico correspondiente. De todo lo antecedente como secretario general doy fe en Cádiz a 26 de enero del 2023, firmado doctor Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Se va a proceder entonces a llamamiento para la entrega de los premios. Premio Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. Su primer firmante, doña Fátima Guerrero Pavón, es doctora en veterinaria con residencia en el Pilarejo, Córdoba. Tenga la bondad de acercarse a la mesa. Accessit al Premio Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. Su primer firmante, don Jesús Joaquín Hijona Elósegui, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía con residencia en Jaén. Tenga la bondad de acercarse a la mesa. Premio Excelentísimo Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz, patrocinado por dicha corporación. Por eso ahora entrega a la vicepresidenta del colegio. Publicado en inglés, su título en castellano, ya lo hemos dicho. Su primer firmante, don Juan Bustamante Munguira, licenciado en Medicina con grado de doctor, residente en Valladolid. Tenga la bondad de acercarse a la mesa. Premio in memoriam profesor Martín Farfán. Su primer firmante, don Jesús Joaquín Hijona Elósegui, licenciado en Medicina y Cirugía con grado de doctor, residente en Jaén.
Y premio in memoria al profesor Orozco Acuaviva, su autor, don Julio Luis Madrid Rondón, licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, residente en Sevilla. Ha terminado la entrega. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Les agradezco en primer lugar la asistencia a este acto de apertura del curso. A nivel administrativo y, como decía nuestro prestigioso secretario, en el año 2022 ha sido destacable la publicación del decreto por el que se regulan las academias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Supone, entre otros, el control de la calidad de las actividades de estas, la principal de las cuales es la promoción y la divulgación del conocimiento en cualquiera de sus formas. A la luz de la síntesis de la actividad en el año que ha terminado, realizada por el ilustrísimo señor don Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general de esta corporación, considero que cumplimos la misión que la sociedad espera de nosotros. Como otros años, en esta inauguración, intento transmitir los hallazgos científicos y a veces sociales que nos ha ocurrido en el año previo. ¿Qué nos ha deparado el año previo? El año 2022. Pues a nivel general, y como de los 3 años anteriores, hemos de volver a hablar de la infección por el coronavirus, aunque en esta ocasión para afirmar que la evolución de la pandemia, algunos ya la califican de endemia, ha permitido reanudar la mayoría de nuestras actividades, no solo al aire libre, sino también en recintos cerrados, como este salón de grado, con muy escasas excepciones, patios sanitarios y hasta pocos días el transporte público. Y no ha sido merced a una combinación de medidas de prevención como la vacuna y de tratamiento frente a la COVID-19. Confiemos en un periodo de precaución tranquila en los próximos años. Quisiera aquí hacer una reflexión personal sobre el papel de los médicos durante la pandemia y actualmente. Coincidiendo con la situación de crisis sanitaria vivida durante la pandemia, los médicos, los sanitarios en general, fuimos ensalzados. Y se resaltó sobremanera la capacidad vocacional de ellos. A juicio del que le habla, la situación que vivimos actualmente, en la que ciertamente se inmiscuyen aspectos políticos que debiéramos dejar totalmente aparte, es distinto. Se pretende en muchos lugares de España que los médicos no protestemos ante unas condiciones laborales difíciles de continuar manteniendo. Falta de tiempo para ver pacientes, sueldo exiguo, guardias muy frecuentes, etc. Y por primera vez está ocurriendo una respuesta global ante el problema. No somos santos. No puede pretenderse que olvidemos nuestra propia vida para ocuparnos solo de las de los demás. Se pide que las instancias políticas responsables analicen y solucionen de un modo adecuado el problema. Dejando de lado digresiones personales, es preciso que no olvidemos una lección que nos ha enseñado esta infección, la interrelación del hombre con todo su entorno, y otra lección que ignoro si hemos aprendido,
Las medidas contra las infecciones en general no se pueden realizar a título particular, Estado a Estado, sino que se requiere una acción coordinada de países desarrollados y no desarrollados porque no existen fronteras para la epidemia. Todos nos sorprendimos en cualquier caso cuando a finales de 2020 aparecieron las primeras vacunas frente a SARS-CoV-2 con una tecnología totalmente innovadora, la inmunización mediante la introducción en el humano del ARN mensajero. Utilizando esta metodología, ya están en marcha ensayos para el desarrollo de vacunas frente a gripe, herpes genital, herpes zóster, malaria y tuberculosis. No perdamos nuestra capacidad de asombro o adaptación, y no ya al futuro, sino al propio presente. Entre los hallazgos más llamativos, en 2021 y 2022, figuran los trabajos que utilizan una revolucionaria red de inteligencia artificial, AlphaFold, que los investigadores utilizaron para predecir las estructuras de 200 millones de proteínas. Los investigadores están utilizando estas herramientas para formar la base de nuevos medicamentos y vacunas. Y a nivel más terrestre, asistiremos este año a la aprobación de una terapia de edición de genes para tratar la beta-talasemia y la enfermedad de células falciformes, dos trastornos genéticos de la sangre. El tratamiento funciona recolectando las propias células madre de una persona y usando tijeras genéticas para editar el gen defectuoso antes de volver a introducir la célula en el paciente. Sí, es curioso que incluso en periodos de crisis como el que ha supuesto la pandemia, la ciencia haya continuado progresando a niveles espectaculares. Pensemos, por ejemplo, en el conocimiento adquirido a partir de las imágenes proporcionadas por el telescopio espacial James Webb. Tantos detalles sobre el universo como sobre la brutalidad humana ejemplificada por la invasión de Rusia a Ucrania, condenada por la totalidad de la Academia Andaluza. Como decía Carlos Edmundo de Ory, de cuyo nacimiento se cumplen hoy 100 años, hemos llegado a ser terribles y divinos. Bien, para la lectura de la memoria por el profesor Cabrera, el acto de inauguración se ha continuado con la conferencia del ilustrísimo señor don Antonio Lorenzo Peñuelas, titulada Dolor y Sufrimiento. El análisis del dolor se enseña precozmente en la carrera de medicina y contamos con fármacos o procedimientos para calmarlo o paliarlo. Los avances en materia de diagnóstico y tratamiento del dolor físico son tan significativos y tan al alcance del conocimiento común que se ha creado la ilusión de una vida sin dolor. Me pregunto, ¿tenderemos a una ilusión paralela? ¿Una vida sin sufrimiento? Doctor Lorenzo, le felicito por la excelente disertación sobre el tema y sus connotaciones no solo médicas, sino también filosóficas e incluso religiosas. Las felicitaciones deben extenderse también al resto de los premiados. Durante el presente curso académico, dichos trabajos serán expuestos en esta academia. Destacan aspectos relativos a la obstetricia y a la pediatría, como el trabajo presentado por don Jesús Joaquín Lijona sobre la infección neonatal orofaríngea por el virus del papiloma humano, y asimismo en el campo de la enfermedad sobre los mecanismos de senescencia celular inducidos por las toxinas urémicas presentado por doña Fátima Guerrero. O finalmente sobre innovaciones terapéuticas, en este caso sobre la cirugía de la válvula aórtica realizado por don Juan Bustamante Munguía. Y finalmente aprenderemos sobre un capítulo escasamente reseñado en nuestros libros de historia, la Guerra del Pacífico, que libró España en aquellas aguas contra la alianza formada por Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, defendido por don Julio Luis Madrid. La Academia mantiene su compromiso e ilusión en la formación y comunicación de la ciencia, aquello que proporcionan las instituciones del conocimiento. Durante 2023 se incorporarán a estas actividades los nuevos académicos numerarios que leyeron sus discursos de ingreso en el curso 2022. Se trata de los ilustrísimos señores don Juan Muñoz, que ocupará el sillón de hematología, y don José Carlos Armario Ita, que ocupará el de dermatología. Sean bienvenidos a esta academia y luchen por ella. Y lo harán asimismo los académicos numerarios electos, doctores Mateo Vallejo, Martín Mateos, Failde Martínez,
Rodríguez Iglesias, Ortiz Tardío y Bueno Becerra, que ocuparán sillones vacantes de esta corporación, y los académicos correspondientes de mérito, doctores Ramón Rodríguez y Pérez Jiménez. La Real Academia agradece el apoyo de las instituciones que han colaborado activamente con la misma: Universidad de Cádiz y en su seno Facultad de Medicina, Ministerio de Defensa y colegios profesionales de médicos, farmacéuticos y dentistas. Les transmito nuestros mejores deseos para el nuevo año. Muchas gracias. Pónganse en pie, por favor. En nombre de Su Majestad el Rey, quede inaugurado el curso académico 2023 de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Se levanta la sesión.